hacen allí el consenso. Muy bien, concentraciones que usualmente se mantienen, ¿verdad?, con una concentración intracelular baja de sodio y con una concentración alta de sodio afuera, al revés el potasio, baja aquí, alta allá. Entonces es lo que estábamos describiendo en el otro lado, ¿verdad? Además le sumamos la bomba de sodio-potasio. Entonces siempre algo de potasio va a estar saliendo. Si la bomba no existiera, miren lo que hace la bomba, se trae de regreso el potasio. Entonces si la bomba no existiera, se generaría el potencial, pero se perdería en unas cuantas horas probablemente, se perdería. Entonces la bomba nos mantiene la diferencia y gasta energía. Bien, ¿qué es eso de los potenciales de equilibrio? Aquí lo ven, miren. En esta situación, por favor, pónganle mucha atención a esta lámina. Esta lámina no aparece en su libro de texto, aunque las cosas sí las va describiendo parecida, pero esta lámina en sí no aparece. Entonces vean, afuera había bastante sodio, ¿verdad? Por consiguiente, esta flecha de arriba nos indica la fuerza, el potencial, la gana que tenía el sodio por entrar. Pero además el sodio es catión, ¿verdad? Sí. Y el interior es negativo, entonces eléctricamente, ¿qué le hace? Lo atrae. O sea, ¿se acuerdan que cuando estuvimos viendo ya cómo se movía el sodio y el cloro, no hablamos del sodio, ¿verdad? No hablamos del sodio porque el sodio, quiera lo que quiera, la membrana no lo deja. Entonces, esta es la verdadera situación real del sodio. Tanto lo concentración como lo eléctrico lo están tratando de llevar hacia adentro. Si el sodio no se mete con todo, es simplemente porque la membrana no lo deja. Entonces no, cambiémosle la permeabilidad a la membrana y ese sodio se nos va a meter enormemente. Bien, entonces, para que el sodio estuviera en equilibrio, como acabamos de describir hace un rato, esto es lo real, esto es lo real, esto ya es imaginación. Para que el sodio estuviera en equilibrio y el hecho que está abundante afuera y que quiere entrar, hubiera una fuerza eléctrica que lo detuviera, no la membrana, sino que la fuerza eléctrica lo detuviera, ¿cómo tendría que ser la membrana? Perdón, la célula. ¿Cómo? Positiva, ¿por qué? Porque así no entra, así se repele. Si es positiva, la fuerza eléctrica lo va a rechazar, ¿correcto? Entonces aquí es lo que tenemos aquí, ¿ven? Lo primero es cierto, bastante sodio afuera, poquito sodio adentro. Lo segundo sería la carga que la célula debería de tener para rechazar a la concentración de sodio que realmente existe. Entonces, este más 60, ¿qué será? ¿Cómo se llamará ese valor? Potencial de membrana es o menos 70 de la neurona o menos 90 en el... No son milivoltios. No, sí son milivoltios, pero ¿qué significa? Esos más 60 milivoltios. ¿A qué concepto corresponderán? ¿De quién? Potencial de equilibrio de él. ¿De qué estamos hablando? Del sodio. Potencial de equilibrio del sodio. Ojo, potencial de reposo, ¿de quién es? De la célula. Potencial de acción, ¿de quién es? De la célula.
Potencial de equilibrio, ¿de quién es? De un ion, ¿verdad? Entonces, en este caso es del sodio, pero también podemos hablar del potencial de equilibrio del potasio, o del potencial de equilibrio del calcio, o del potencial de equilibrio del cloro. Cada ion tendrá su potencial de equilibrio. La membrana tiene un potencial de reposo y lo puede cambiar si hay estímulos. ¿Ok? Entonces esto es lo que le va a ocurrir al sodio. Fíjense, si la célula, ¿cómo vamos a interpretar el potencial de equilibrio? Esto es bien importante que lo entiendan. Si la célula en un determinado momento llegara a tener más 60, en ese momento el sodio se le habría quitado la gana de entrar a la célula. Ya no tendría fuerza, ya no tendría gradiente para que lo mueva hacia adentro. Está exactamente contrabalanceando. Bien, otro concepto importante siempre en esto mismo. Mientras la célula no tenga más 60, mientras la célula no tenga más 60, de hecho, creo que en la práctica más que solo experimentalmente, llega la célula a tener más 60, en la práctica nunca la célula tiene más 60. Entonces el sodio, siempre que pueda, ¿qué es lo que va a hacer? Entrar. Así es, entrar. El movimiento del sodio siempre va a estar dirigido hacia adentro. Y segunda conclusión importantísima, siempre que el sodio entre va a andar en busca de su equilibrio y por consiguiente va a estar haciendo que la célula se vaya acercando a eso. Él está haciendo esto, ¿no? De la célula va a menos 70. Y si el sodio es el elemento, ¿qué le va a pasar a la célula? Ese menos 70 va a ser neutralizado por el sodio que va entrando. Va a ser neutralizado. Entonces, seguir perdiendo la negatividad. Nos vamos a ir acercando a cero. Y en un determinado momento podemos llegar hasta positividad. De hecho, se da. Casi difícilmente alcanzamos a llegar hasta el más 60, pero llegamos al cero y lo sobrepasamos. Entonces la célula en un determinado momento se vuelve positiva. Y eso se va a deber simplemente a que el sodio está entrando en búsqueda de su equilibrio. Si llegara hasta el más 60, diríamos que el sodio alcanzó. ¿Está claro? Bueno. Ahí está el ejemplo también con el potasio, se lo voy a dar de tarea para que avancemos. Traten ustedes de interpretar lo mismo que acabo de decir con el sodio, interpreten ustedes, si tienen dudas me preguntan allá. Cada ion tiene su propio potencial de equilibrio. ¿Ven? El sodio era más 60, lo acabamos de ver en el esquema. El del potasio es menos 90, ojo, menos 90. El del calcio es más 140 y el del cloro es 70. Algunos de estos iones entonces cuando las células del reposo estarán en equilibrio. Sí. El cloro, así es. El cloro está en equilibrio porque el potencial de la célula es menos 70 y el potencial de equilibrio del cloro es menos 70. Entonces él está tranquilo. Él está en equilibrio mientras la célula está en reposo. Todos los demás están desequilibrados. Pero tu caso también había dicho que en el músculo era de menos 90. Ok. En el músculo es menos 90 y se calcula que el potasio en el músculo está mucho más cerca de su equilibrio que en el nervio, como que va. Pero realmente, teóricamente, no puede ser exactamente menos 90. En el músculo el equilibrio del potasio tendría que estar quizás un poquito más negativo, ¿verdad?
Entonces él no puede estar en su equilibrio. Acuérdate ¿de qué dependían estos potenciales de equilibrio? Creo que hay una fórmula de juego. Depende de cuál sea la concentración extracelular y la concentración intracelular. Si la concentración del músculo es la concentración de potasio en el músculo esquelético es distinta, aunque un poquito, a la concentración intracelular de potasio en la neurona, entonces ya el potencial de equilibrio en un y en otro no es igual. Creo que estos datos están dados principalmente en base a la neurona. Bien, aquí está lo que decía, pues el potencial de equilibrio se calcula mediante esta fórmula que se conoce como ecuación de Nernst. No la vamos a desarrollar ni a aplicar, pero es importante que tengan una idea al menos de dónde es que se saca. Este valor aquí, todo junto, es una constante, porque uno es, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura absoluta, F es el número de Faraday y Z es la valencia del ion del que estamos hablando. Entonces lo único que puede cambiar es la valencia, ¿verdad? Entonces todo esto constituye entonces una constante. Todos los iones de los que hemos estado hablando, cloro, sodio y potasio, bueno, calcio no, son monovalentes. Entonces, pues aquí la Z sería 1. En el calcio sí puede haber diferencia. Entonces se fijan que si todo esto es constante, entonces lo que realmente nos está dando la diferencia es el dividir la concentración del ion extracelular entre la concentración del ion intracelular. Entonces, claro, si tú tienes, por ejemplo, una hiponatremia, una hipopotasemia, que son pues los cambios en las concentraciones plasmáticas de los iones, la hipocalcemia, entonces esta relación te va a cambiar y eso te puede hacer que los potenciales de equilibrio te cambien y que el comportamiento de las células te cambie. Cuando ya vayan más adelante a la clínica van a dar cuenta que los cambios en el calcio les dan trastornos de la contracción muscular, les dan trastornos de la conducción nerviosa. Los cambios del potasio les dan arritmias cardíacas. O sea, en todos los tejidos excitables, todos los tejidos que dependían de estos potenciales de membrana, si les cambiamos la concentración extra e intracelular, vamos a estar cayendo en cambios en el potencial de equilibrio y en los potenciales de membrana. Bien, los potenciales se clasifican, ya lo dijimos, el potencial de rebozo, ya habíamos dicho sus valores. También se clasifican en potenciales locales, y estos potenciales locales, como dice ahí la definición, son pequeños cambios en el voltaje de la membrana. Pequeños cambios. Cuando el estímulo que se aplica no es lo suficiente como para provocar un cambio capaz de conducir. Quiere decir entonces que hay potenciales de membrana, parte del reposo, que existen, que se generan, que se ven, pero que no se conducen a distancia. Esos son los potenciales locales. Y potenciales de acción, que son los que sí son capaces de viajar a distancia y llevar información. Ambos son importantes. Ahí los tenemos dibujados. Vean, aquí estamos en el menos 70, ¿verdad? Entonces, mientras no haya cambio y nos mantengamos en el menos 70 como una línea recta, estaríamos en potencial de reposo. Pero vean, aquí hubo un pequeño cambio. Y esto no se